Saludos preppers, en este nuevo vídeo quería continuar con el tema del conflicto bélico para los preparacionistas. En esta ocasión quería comenzar explicando cuáles serían las fases para sobrevivir en un conflicto bélico, o por lo menos tratarlo de la mejor manera posible. Entonces, como indiqué en el anterior vídeo, vamos a ir separando por piezas las partes en las que nos veríamos envueltos en un conflicto bélico y cómo superarlas. Como dijimos en el anterior vídeo, los preparacionistas lo primero que deben tener es un plan que van a seguir desde el principio hasta el final, y aunque sí que tenemos que tener esa capacidad de reacción y de improvisación a la hora de actuar en nuestros planes, porque siempre los planes pueden cambiar, depende de los factores externos a los que nos podamos enfrentar, sí que vamos a intentar seguir lo máximo posible ese plan. Y aparte, en ese plan tendremos vías alternativas para llegar al mismo fin, que es sobrevivir. Por ejemplo, en un conflicto bélico será huir a una zona mucho más segura, apartada. Por ejemplo, yo sí que tengo un plan alternativo. Si en caso de que hubiese un conflicto bélico o una catástrofe de diferente índole, no hace falta que sea un conflicto bélico entre grandes potencias, pero siempre se pueden dar una serie de problemas que nos puedan hacer huir de nuestro entorno familiar, nuestro lugar de residencia. Yo lo primero que haría es primero contar con un mapa. Yo, por ejemplo, lo último que me hice fue con el de la guía Michelin. Es un mapa de España y Portugal con las principales localizaciones, carreteras, y lo que haríamos es localizar algún punto donde nosotros podamos estar seguros durante ese conflicto. Yo sí que me he sabido mover en distintos foros, en distintos grupos, páginas web, con amigos míos que son preparacionistas del mundo survivalista, y sí que contamos con una pequeña comunidad de personas, familias, que sí que estarían dispuestas a irse a cierto punto del país. Por razones de seguridad no puedo indicar la localización, pero sí que todos nosotros deberíamos por lo menos contar con algún punto, si no contamos ya con él, donde sí que podamos estar seguros durante un posible conflicto bélico o una catástrofe, repito, de cualquier índole que nos hagan tener que huir de las ciudades, de nuestro lugar de residencia actual. Entonces, lo primero que haríamos sería en nuestro mapa localizar ese punto, lo marcaremos, y más que nada en un mapa físico, más que nada porque cuando se vayan las comunicaciones, imaginaos, no tenemos acceso a internet. Tenemos que conocer las carreteras o de memoria, sabernos el lugar, la ruta de memoria, o contar con un mapa físico que podremos ir mirando gracias a nuestro copiloto las distintas vías para llegar a él. Si por algún casual alguna de las vías está colapsada, ya que en situaciones complicadas la gente suele huir a la vez, justo cuando estalla el problema. Entonces, contar con un copiloto, o si vamos solos, pues poder consultar esa guía, ese mapa con regularidad, para poder llegar a nuestro objetivo más fácilmente y con distintas vías, tener varias alternativas. Yo el mapa y tenerlo en formato físico yo lo veo indispensable. Marcar ese lugar donde vosotros tengáis claro que queréis ir. Por ejemplo, yo no puedo decir el lugar exacto, yo sí que puedo decir que es en el norte de España, lugares con muchos recursos, mucha vegetación, animales si necesitáis en algún momento esa caza, aunque yo sinceramente particularmente prefiero alimentarme de mis propios cultivos, de los frutos que pueden darme las plantas, los árboles de la zona, pero sí que en algún momento dado, si por motivos de supervivencia tienes que al final depender de otras criaturas. Un lugar también donde tengamos acceso a agua potable, por ejemplo ríos, lagos, y si no, pues por ejemplo sabéis que se puede obtener agua de la vegetación por condensación y por otra serie de técnicas. Más adelante, aunque sí que lo podéis ver en la página de Prepper y Supervivencia, puedo hablar en próximos vídeos de cómo obtener agua, pero en principio, si elegimos un lugar donde podemos huir y que tenga suficientes recursos para nuestro propio sustento, tanto de alimento como de agua, sea lo ideal. Por eso yo por lo menos he elegido el norte,
aunque sí que en la zona centro, en la zona sur también, en cualquier sitio se pueden encontrar acuíferos donde podemos obtener agua de pozos y otra serie de mecanismos. Yo, por otra parte, suelo estar bastante informado sobre las últimas novedades en cuanto a catástrofes, cómo está la geopolítica mundial, y puedo más o menos prever cuándo puede llegar a ocurrir un conflicto. El conflicto de Ucrania, por ejemplo, en el 2014, antes de que ocurriese todo lo que pasó, sí que ya más o menos yo podía intuir que el conflicto iba a evolucionar muy rápidamente, en cuestión de horas, y yo, por ejemplo, antes de que pasara todo lo que pasó y cuando empezaron a emigrar y toda la población autóctona de aquella zona, yo me hubiese adelantado a ellos. Yo me hubiese adelantado y hubiese intentado huir de las zonas de Donbass, de toda la zona donde se estaba generando todo ese conflicto. Por ejemplo, si nosotros huimos en el momento en que las noticias locales y del país dicen que ya está el problema, que acaba de estallar, tal, nos va a pillar de sorpresa y seguramente no nos dé tiempo a escapar. Entonces yo recomiendo que mediante las vías, las comunicaciones que tenemos, podemos seguir foros, páginas web, el grupo de Preppers España, incluso este canal de YouTube. Yo intentaré estar lo más actualizado posible y mostrarlo. Pero si mi tiempo, porque yo aparte tengo otro trabajo, yo me dedico también a otra serie de cosas y hay veces que no voy a poder estar en el minuto. Pero sí que voy a intentar, sobre todo por la página de Prepper y Supervivencia, voy a intentar daros una información lo más actualizada posible. Entonces, teniendo en primer lugar un mapa con un lugar localizado a donde ir y teniendo una información lo más actualizada posible, lo que ya podemos contar y empezar a hacer será cuál es el plan. Antes de que ocurra, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener todo listo y debemos estar preparados para irnos. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que prepararía? Yo, en primer lugar, yo siempre tengo la mochila de 72 horas preparada, con todas las herramientas y recursos necesarios por si tuviésemos que huir en un momento dado de forma imprevista. Así que tengo todo preparado ahí en la mochila 72 horas. Tenemos además un botiquín de primeros auxilios en el coche. También yo recomiendo, y es algo que recomendamos mucho en los foros de preparacionismo, el coche siempre que podáis tenerle a la máxima reserva de gasolina, de diésel. Hay que tenerlo recargado porque no esperamos que en un conflicto o en una catástrofe las gasolineras vayan a poder darnos esa reserva que nosotros necesitamos de combustible. Entonces, si ese combustible lo tenemos nosotros y además tenemos suficiente para hacer el recorrido entero hasta nuestro refugio, mucho mejor, sin detenernos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Repito, bajo ninguna circunstancia. Además, yo cuento con compañeros, no es mi caso, pero sí que recomiendo también, debería buscarlo yo, por lo menos para mí, pero sí que un remolque para nuestro coche donde podamos llevar también gran cantidad de suministros sería lo ideal. Si contamos con esos suministros en el lugar donde vamos a ir nosotros, por ejemplo en mi caso al norte y tal, mejor. Pero si no lo tenemos allí preparado, imaginemos que es un lugar, es un refugio con una casa, está apartada en un lugar donde de difícil acceso, pero por ejemplo allí no tenemos nosotros lo que sería una despensa con todos los alimentos, con todas las herramientas, no lo tenemos allí en ese momento. Entonces, contar con un remolque en el que ya tengamos todo preparado, ponerlo en el coche y salir pitando de nuestra ciudad, de nuestra residencia, mucho mejor, y además lo tendremos todo a mano mientras viajamos. Tenemos alimentos si tenemos que parar, tenemos objetos, utensilios para defendernos, todo lo que tengamos a mano, mucho mejor. Y si lo tenemos en nuestro refugio, pues mejor que mejor. Si lo tenemos en los dos sitios, mejor todavía. Este tema sobre todo lo quería tratar de lo que sería el momento en el que va a estallar el conflicto bélico y qué es lo que tenemos que hacer. Luego podemos tratar en otro vídeo qué haríamos cuando ya se ha desarrollado y ya estamos en el refugio.
También podemos tratar el tema de que si comienza un conflicto bélico y no nos ha dado tiempo a huir, por la razón que sea, las autoridades, el gobierno ha cerrado las vías y no podemos huir, ¿qué podemos hacer estando en una ciudad? La ciudad va a ser un foco de asaltos, un foco de conflictos, no va a haber alimentos, los supermercados van a estar saqueados por completo. No olvidéis lo que ha pasado con el coronavirus. A pesar de que sí que el país cuenta con suficientes suministros y no hubo escasez en ningún momento, sí que, por ejemplo, objetos y bueno, lo que necesitábamos como el papel higiénico, sí que hubo escasez. De hecho, conozco de gente que sí que se quedó sin papel higiénico, también llevados por el miedo. Mucha gente compraba paquetes y paquetes que luego no iba a poder utilizar. Es que ni aunque pasaran meses y estuviesen sin salir de sus casas, iban a gastar esa cantidad de papel. Hay que saber también administrar los recursos que tenemos. Nuestro espacio es limitado y principalmente yo considero que es mucho más importante conservar y guardar comida, almacenarla, que papel higiénico. Papel higiénico para intercambios y trueque puede ser muy efectivo, puede ser muy bueno, porque sí que es uno de los... Si por ejemplo viajáis a otros países donde no existe tanta facilidad para hacerse con papel higiénico, que es un utensilio que sirve como higiene y también es casi como un producto de lujo, pues te puede servir. Pero por ejemplo gastar nuestro dinero y nuestra economía en alimentos, en utensilios que podamos usar, por ejemplo, hay mucha gente que no está preparada en otros aspectos. Vale, una vez que tenemos ya nuestra localización, nuestro mapa y tenemos marcada la ruta por la que tenemos que ir, si tenemos ya también la mochila 72 horas, que ya haremos además otro vídeo sobre la mochila 72 horas, que es uno de los temas que más tratamos los preparacionistas en los foros, en distintas páginas, etcétera, y lo podéis ver también en la página de Prepper y Supervivencia. También la mochila de 72 horas, como digo, y además en el coche o por remolque o en el maletero o en una vaca o lo que sea, tenemos que llevar el resto de los suministros, alimento para días, herramientas, utensilios para cualquier tipo de tarea, trabajo que tengamos que hacer un fuego, obtener agua por otro medio que no sea el habitual, en un río, en un lago, y ya está. Por condensación, a lo mejor tenemos que vernos en la situación de cavar un poco en la tierra para encontrar algo de agua, etcétera. Una vez que tenemos todo, pues antes de que ocurra la catástrofe, el conflicto bélico, lo que tenemos que hacer es ir hacia nuestro destino, encontrar un refugio que ya previamente hemos estudiado. Yo recomiendo estudiarlo en el sitio, viajar hasta el lugar donde hemos decidido que vamos a ir, que sobre todo yo lo que sí que localizo lo hago primero por páginas web, lo hago también por Google Maps, y lo que habría que hacer es luego visitarlo, porque además cualquier estratega, cualquier experto en estrategia, táctica militar, etcétera, lo que os va a recomendar, el mismísimo Sun Tzu del arte de la guerra, lo principal es estudiar a tu enemigo o estudiar el lugar a donde tú te vas a dirigir, estudiar lo que es el medio, la situación geográfica, el tiempo que hace allí, todas las condiciones en las que vamos a vivir antes de irnos a ese lugar y residir en él. Durante el conflicto tenemos que haber estudiado perfectamente cómo se vive en las distintas estaciones, qué nivel de humedad, qué nivel de sequía puede haber en ciertos periodos a lo largo del año, qué se puede cultivar mejor, qué se puede cultivar peor, cuál es la fauna, qué plantas medicinales hay en el lugar, lugares a los que podemos ir. Por ejemplo, no hace falta que estemos aislados y autosuficientes de primeras. De hecho, yo creo que es hasta imposible. Primero lo que habría que hacer, en primer lugar, es conocer el lugar, y si podemos depender, en cierto modo, de alguna ciudad, aunque sea pequeña, o un pueblo, para conseguir algunos recursos, sobre todo pueblos, pues mucho mejor. Entonces, como digo, conocer el lugar es indispensable antes de irnos allí a vivir. También el tema de las comunicaciones. Hay lugares que están en las montañas y tal, que lo que es la cobertura, aunque entendamos que las comunicaciones pueden estar en algún momento colapsadas o pueden no funcionar, yo sí que recomiendo también tener radio.
o tanto con walkie-talkies o radios que lleguen más o menos en un área de 30 kilómetros a la redonda, que las hay, y no son además caras. A lo mejor por 100 euros os las podéis conseguir, unas Baofeng. Las hay más baratas, las hay un poquito más caras, pero merece la pena tenerlas. Conocer también un poquito de radiofrecuencias, las comunicaciones. Hay cursos para hacerse. De hecho, si no hacéis el curso, puede considerarse también un delito, porque no se puede ser radioaficionado, por así decirlo, si no tienes previamente un curso hecho. No es caro y además es bastante sencillo. Recomiendo que lo hagáis. Entonces, como digo, hay que conocer el lugar antes de irse, y ya que tenemos todos los recursos y nos hemos informado bien de cuándo iba a ocurrir ese conflicto, cogemos a nuestra familia, personas que estén de máxima confianza, y nos iremos al lugar que hemos decidido. Esa es la primera parte de un conflicto bélico y el plan que podríamos realizar. Eso es lo principal. Luego, en este plan pueden salir muchas cosas bien, pueden salir varias cosas mal. Entonces es lo que trataremos de averiguar en los próximos vídeos. Esto es solo el inicio del vídeo de conflicto bélico, cómo anteponerse ante esta situación y cuál es la ruta a seguir, cuál es el plan que vamos a seguir y a dónde vamos a ir en cada momento, de qué vamos a vivir en el lugar. Como os digo, hay que conocer el sitio, hay que llevar las herramientas y los suministros necesarios, etcétera. Una vez allí vamos a ser lo más autosuficientes posibles, vamos a utilizar los recursos del lugar. Si tenemos familia que nos hemos llevado, si lo hemos hablado, como decía al principio del vídeo, con compañeros de algún foro de máxima confianza, mucho mejor. Cada uno se puede encargar de alguna tarea y durante un conflicto bélico veremos las consecuencias que hay, qué sistemas pueden caer en un gobierno, en un país, cuando se comienza un conflicto bélico, si es una guerra relámpago, si es una guerra que puede durar un poco más de tiempo. Entonces todos esos temas los vamos a tratar. Tratar temas de armas creo que tampoco será obligatorio, indispensable. Como mucho sí que os recomiendo que os conozcáis a lo mejor calibres, que os conozcáis las armas que son más comunes en vuestro país, más que nada porque a lo mejor sí que nos las podemos encontrar en cierto momento y sirven como para cazar, por ejemplo. Sabéis que en España sí que está prohibida la defensa con las armas, en otros países no, pero aquí en España no se puede comprar un arma para defensa, ¿vale? Lo tenéis que tener muy en cuenta. Cuando no haya sistema, ya es dentro de la moral de cada uno y cómo sea de fuerte tu mentalidad de superviviente. Pero habiendo este sistema actual, en un país en el que las armas están prohibidas salvo para caza y otros ciertos aspectos que son un poco más complejos, y si os podéis ver la legislación de armas, pero en principio las armas son para cazar y con licencia. Entonces, pero aún así yo recomiendo que os conozcáis las armas más comunes de vuestro país, las que más se suelen usar y los calibres. Y os recomiendo conocer cómo se cargan, cómo desarmarla, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es solo un inicio, como digo, y en los próximos vídeos sí que voy a tratar el tema de, una vez que ya estamos en el refugio, qué podemos hacer y cómo empezar a ser autosuficientes, qué peligros hay durante un conflicto bélico en que estemos apartados del resto de ciudades y haya en menor cantidad saqueos, etcétera, sí que pueden producirse. Entonces todo eso lo veremos en los próximos vídeos. Intentaré que sean lo más completos posible, que dar la máxima información, pero quedar con la idea: un plan, un mapa, una ruta, un refugio y todos nuestros recursos y suministros. Eso es principal, y si tenemos ya nuestro mapa es solo buscar diferentes rutas y adaptarnos a lo que nos dé el azar y el destino en ese momento. Recomiendo sobre todo zonas del norte. Si estáis muy al sur, a lo mejor en zonas de Extremadura sí que pueda haber ecoaldeas, aldeas que están más apartadas, zonas boscosas, si tenéis ríos cercanos, etcétera. No recomiendo vivir muy muy cerca de un río, pero sí que lo tengáis más o menos a mano. Creo que os va a facilitar un poco la cosa. El agua equivale a vida
y incluso los animales se van a encontrar cerca del río. Podéis tanto pescarlos como cazarlos si se acercan al río a beber. Todos los animales se asocian al agua, y si estáis cerca de un río o un lago, ahí tenéis alimento y recursos necesarios para bastante tiempo. No me entretengo más y hasta el próximo vídeo. Un saludo, preppers.